Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes en esta mañana lluviosa acá en Buenos Aires. No hace tanto calor, tendremos unos 20 y pico de grados, llueve y bueno, es una lluvia tranquila, gracias a Dios. Y bueno, es un hermoso lunes, después de este fin de semana que hemos participado con los hermanos, la reunión de la iglesia. Y bueno, contentos por haber amanecido bien, con salud. Gracias al Señor porque Él nos cuida y nos sostiene en todas nuestras condiciones. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Saludo a todos los hermanos de la congregación. El Señor bendiga a cada uno. A la hermana Vargas, que no me acuerdo el nombre ahora. Que el Señor bendiga grandemente su vida, la vida de la hermana Estela, la vida de la hermana Mari del Mirador, que el Señor bendiga la vida de nuestra hermana Liliana, hermano Gustavo, que el Señor bendiga a todos los hermanos, a mi amada esposa, a mis hijos, mi hogar, que el Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por estar una vez más aquí desde mi hogar, para poder compartirles a ustedes la palabra del Señor, la palabra que Dios nos ha alcanzado a nosotros por medio de su gracia, por medio del Evangelio de su gracia a través del apostolado de nuestro Señor Jesucristo y del apostolado del apóstol Pablo. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, ustedes saben que estamos mirando el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Ustedes quieren escuchar nuestros programas, ustedes lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted puede introducirse ahí, darle like al programa y suscribirse para que esta palabra corra cada día más. Si quiere hacer algún comentario lo puede hacer. Y bueno, esperemos serle de mucha bendición. No nosotros en sí, ¿no?, sino la palabra que nosotros hablamos, porque la palabra que nosotros hablamos es la palabra de Dios, es una palabra de vida, una palabra de bendición para todos aquellos que la reciben. Y agradecido estoy al Señor porque por los suscriptores que vamos alcanzando, estamos cerca de los 200 suscriptores, hermano, usted pueda suscribirse, no parece mucha cantidad, pero bueno, es lo que el Señor nos va dando y estamos muy contentos por eso. Empezamos, me acuerdo, con 30 y a veces menos, empezamos hace muchos años, mire que ya casi 20 años estamos predicando por la radio, predicamos por Facebook, por WhatsApp, y tenemos casi 200 suscriptores, muy poco. Hay personas que empiezan con un canal en YouTube y enseguida nomás alcanzan 3.000, 4.000, 5.000. Pero bueno, esto es así. El Evangelio no es apreciado, no es valorizado, la enseñanza no es valorizada, no es apreciada. Y bueno, pero el Señor toca los corazones de las personas sinceras que aman su nombre, que aman su iglesia, y bueno, y ellas se van suscribiendo y nosotros nos pone muy contentos. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Un saludo para nuestro hermano Nicolás Blanco, pastor de la iglesia que está acá en Isidro Casanova, compañero de carreras. Señor bendiga grandemente la vida de mi hermana Andrea, hermana Estela Blanco, y bueno, y hay hermanos por allí también, al pastor Dante. Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con nuestra meditación del libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar una vez más frente a esta cámara para poder predicar tu palabra, a fin de que las personas, Señor, puedan escucharla. Señor, que tu palabra sea llevada por tu Espíritu, Señor, a los lugares que se necesita, aquellos lugares, Señor, que son verdaderamente iglesia tuya, que aquellos hijos e hijas que desean, Señor, conocerte profundamente, puedan recibir solamente esta palabra y la luz que tú solamente tienes, Señor. Bendice
a cada hermana y hermano en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Bueno, amados, vamos a ir al capítulo 4, versículo 9. Pablo le dice a Timoteo, procura venir a mí pronto, ¿no? Igual en el 21 dice, procura venir antes del invierno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Él ahí en Roma, él pagaba por su encarcelamiento. Era como que pagaba un alquiler. Vio encima que estaba preso, tenía que pagar por la cárcel que le impedía a él de su libertad. Fíjese, ¿no? Pagaba por la cárcel. Le cobraban a él por estar ahí. El Imperio Romano, por supuesto. Es triste lo que el apóstol Pablo padeció, sufrió por causa del Evangelio, pero qué beneficio que nos trajo a nosotros, ¿verdad? ¿No? Cómo ese sufrimiento que él tuvo, como dice ahí en Colosenses capítulo 1, 24, dice que él cumplía en su carne lo que le faltaba de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Y ese sufrimiento a él habrá sido muy duro para la vida del hermano Pablo, de nuestro querido, amado hermano Pablo. Pero para nosotros qué beneficio tan grande. El sufrimiento de él fue nuestro gozo. El sufrimiento de él es nuestra gloria. No es que a nosotros nos gusta ver sufrir a los hermanos, pero así fue con el apóstol Pablo. Y bueno, y por su sufrimiento él fue de alguna manera formado en apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Porque él no nació, sino que él se fue formando a través de esa vida de servicio que él fue llevando a través de los años. Y nosotros somos beneficiados, por así decirlo, ¿no? Ahora que Pablo pagara su estadía en la cárcel, eso era una maldad muy grande del diablo mismo, ¿no? Era una maldad muy grande que le hicieron a nuestro amado apóstol Pablo, pagar por su prisión. A estar en la prisión es algo terrible, ¿no? Yo creo que estuve algunos días en una prisión, no tuve años, no tuve meses, pero usted sabe que es terrible estar unos días ahí, terrible, hermano. Cuando era joven, por supuesto. La libertad es algo tan maravilloso, es algo tan precioso. La libertad de poder uno conducir su vida, ¿no? De uno tomar decisiones y llevarlas a cabo, ¿no? Buenas decisiones, por supuesto, pero a mí esa experiencia de pocos días ahí en la cárcel me llevó a amar la libertad. Y yo dije cuando salí, fue un día de mucho sol, ¿no? En esa cárcel llena de orina, llena de todo ahí, juntado con gente ahí, o lo mezclan con gente que uno no conoce, ladrones y vaya a saber qué, ¿no? Fue una experiencia terrible. Y dije, nunca más quiero conocer un lugar así. Pero el Señor me hizo pasar por ahí, ¿no? Pocos días, gracias al Señor, ¿no? Y bueno, y salí amando la libertad. No, salí con una mente nueva, con un conocimiento que a pesar de haber estado en colegio del Estado, nunca había experimentado una cárcel, ¿no? Una cárcel tan terrible como esa. Bueno, el apóstol Pablo sí, el apóstol Pablo, él experimentó la cárcel más profunda, dice, alabado sea el Señor, la cárcel más profunda, dice, experimentó el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Saluda a mi amigo y hermano Héctor Díaz. El Señor te bendiga grandemente, mi querido hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro amado Señor, ¿no? Porque a través de estos hombres que han dado su vida, ¿no? Por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza,
no solamente de que algún día nosotros vayamos a estar en su presencia, sino que tenemos una esperanza de poder formar una sociedad mejor cada día. No se puede excluir a Dios de la educación, de la formación del hombre. No se puede excluir a Dios, ¿no? Porque si no vamos a caer en una tiranía, vamos a caer en un sistema dictatorial, ¿no? Que va a quitar todo tipo de derechos a las personas, especialmente de la libertad. Por eso el Evangelio es útil, ¿no? Donde quiera que se lo coloque, el Evangelio es útil para bien, ¿no? Para que las personas cada día sean mejores, para que seamos mejores personas, mejores ciudadanos. Y por eso el beneficio que nos trajo a nosotros el apóstol Pablo fue muy grande. Entonces, nosotros hemos visto la vida del apóstol Pablo, su trabajo, ¿no? Su sufrimiento, y él esperaba ir a su morada final, ¿no? Él esperaba estar con el Señor. Pero antes de hacerlo, él le encargó a la iglesia el Evangelio de la gracia. Él nos encargó el Evangelio de la gracia, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y este encargo él le dio a Timoteo. Te encargo, ¿no? Te encarezco delante de Dios, ¿no? Que prediques la palabra como te la enseñé, ¿no? Que prediques la palabra como te la mostré, porque él mostró también la palabra que él predicaba, ¿no? Muchos hablan pero no muestran, pero nosotros tenemos que humildemente, para mostrar la palabra que hablamos, nosotros tenemos que reconocer que somos incapaces por nosotros mismos. No podemos mostrar nosotros la palabra que hablamos, sino que tenemos que reconocer que somos incapaces de hacerlo. Y cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad para poder mostrar a la palabra que hablamos, entonces el Espíritu Santo viene y nos ayuda a nosotros. Y entonces ya no somos nosotros, no podemos gloriarnos nosotros por la vida que nosotros manifestamos o llevamos, sino que la gloria es del Señor. Porque es el Señor en nosotros el que se manifiesta. Es su vida en nosotros, no es nuestra vida en Adán, sino que es nuestra vida en Cristo. Entonces, el privilegio que tenía Timoteo, él tenía un privilegio mayor que Apolos, por ejemplo, porque Apolo era uno de los apóstoles que ayudaron al apóstol Pablo a extender el Evangelio. Pero hay una parte ahí en 1 Corintios donde la iglesia estaba peleándose, uno decía que era de Pablo y otro decía que era de Apolo. Y bueno, y entonces Pablo le pidió a Apolo que fuera, ¿no?, a cierto lugar, y Apolo no quiso ir, ¿no? Y entonces dice, pero irá cuando tenga tiempo, dice, algo así dice. Esa petición que Pablo le hizo a Apolo para que fuera, ¿no? Es una petición de Dios, Dios quería que Apolo fuera a aquel lugar. Apolo era un hombre erudito en la palabra, era un muy conocedor de las Escrituras, pero el que tenía el mando, por así decirlo, era el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo escogió Dios para que él fuera apóstol de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo le pidió a Apolo que hiciera eso, que fuera a ese lugar, y él dijo que no, que iría después. Esa desobediencia, entre comillas, esa desobediencia le costó a Apolo, ¿no?, tomar el lugar de Pablo después. Es una interpretación. Pero yo creo que la mínima desobediencia a la dirección del Espíritu Santo, eso hace que uno tenga pérdida. Fíjese que Apolo no llegó a ser sucesor de Pablo, siendo que era un erudito en la palabra, ¿no? Humanamente era mayor que Timoteo, humanamente, por su conocimiento que él tenía, por tal vez su personalidad. Pero el Espíritu Santo no lo escogió a Apolo para que él pueda ser sucesor de Pablo, sino que lo escogió a Timoteo. Y Timoteo era un joven, comparado de Apolo, era un joven obediente.
Él era un joven sujeto a Pablo, ¿no? Él era su padre espiritual. Él estaba siempre al lado de Pablo, obedeciéndolo en todo. Porque él había entendido que no era Pablo a quien obedecía, sino que era Dios mismo, ¿no? Es increíble cómo Dios a veces se manifiesta a través de estos hombres, ¿no? De hombres que fueron levantados por Dios para administración del Evangelio verdadero, para que ellos ministraran la verdad del Evangelio. Pablo fue un hombre verdadero, ¿no? En cuanto a la fe, en cuanto a la palabra, ¿no? El apóstol Pablo. Saulo era otra persona que quedó en la cruz del Calvario, ese Saulo, ¿no? El fariseo de fariseo, ¿no? Eso quedó en la cruz del Calvario, pero ahora estaba Pablo, y Pablo fue un hombre, ¿no? Muy obediente, como lo fue nuestro amado Señor Jesucristo, fue muy obediente a la voluntad de Dios, y lograr que haya hombres de esta altura espiritual, de estas características, solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios mira el corazón, Dios no mira el intelecto solamente, pero sobre toda cosa mira el corazón, porque del corazón emana la vida. Y cuando dice que del corazón emana la vida, no habla de la vida natural, sino que del sentir, ¿no? Del sentir del hombre emana la vida, ¿no? O la muerte. Pero en el caso de Pablo era la vida, y en el caso de Timoteo era la vida. Entonces fíjese, hermano, la delicadeza que hay que tener, ¿no? En cuanto uno escucha una dirección, ¿no? Porque en esa obediencia o en esa desobediencia viene ganancia o viene pérdida para uno. Imagínese eso en cuanto a Pablo. En cuanto a Dios, imagínese que mayor va a ser la pérdida. Va a ser mayor la pérdida de la recompensa. Porque hay recompensa para nosotros los hijos de Dios. Después de que salgamos de este cuerpo, vamos a la presencia de Dios. No vamos delante del trono blanco para ser juzgados como pecadores porque nosotros somos hijos de Dios, sino que vamos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados, y eso es para recibir nuestra justa recompensa. No, nosotros en el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, sino que vamos a ser juzgados conforme hayan sido nuestras obras. Alabado sea el Señor. Y bueno, y una de las obras, entre comillas también, es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe es algo que se va a juzgar delante del tribunal de Cristo. Y acá Timoteo, por su obediencia al siervo de Dios, al apóstol Pablo, que en ese tiempo él era el apóstol, predicador y maestro de los gentiles, le llevó a él a ganar el lugar que Pablo tenía. Fíjese qué privilegio, hermano, qué privilegio. Pablo nunca esperó que Timoteo fuera obediente a él. Sino obediente al Señor. Así cada pastor, nosotros como pastores, como siervos de Dios, nosotros no podemos esperar que los hermanos sean obedientes a nosotros, sino que sean obedientes a la palabra, al Señor, a la palabra escrita, ¿no? Tenemos que leer la palabra, tenemos que leer la Biblia, y como consecuencia, ¿qué se espera? La obediencia. La palabra obediencia es una palabra que significa fe. Obedecemos, y cuando obedecemos, entonces obedecemos a la fe, ¿no? A la palabra. Y la palabra nunca es del pastor, no, la palabra es la palabra de Dios. Bueno, y Pablo siempre esperaba la obediencia de todos aquellos que estaban ayudándolo en su ministerio, ¿no? Y bueno, y algunos eran obedientes y otros no eran tanto obedientes, pero eran colaboradores, ¿no? Apolo no era muy obediente, tal vez por su engreimiento y por su conocimiento y por su sabiduría que tenía Apolo. Entonces él vio, no era muy obediente, pero Timoteo, al ser más joven, al ser ganado por Pablo, a no tener esa
sabiduría que tenía Apolo, tal vez él dependía más del aprendizaje. Y bueno, la cuestión que acá vemos que Apolo perdió ese lugar. Y vamos a ver a otros que lo perdieron. Entonces, fíjese que también Apolo estuvo sobre Bernabé. Bernabé era uno, creo que fue el primero que los buscó a Pablo para poder él empezar su ministerio. El primero que lo buscó a Pablo fue Bernabé. Y Bernabé lo acompañó en muchos de sus viajes misioneros. No, pero en una ocasión Bernabé fracasó con Pablo. Fíjese, él fracasó con Pablo. No tuvieron un altercado. Y en ese altercado Bernabé prefirió a su sobrino, Juan Marcos, porque Bernabé era el tío. Y Pablo había dicho que su sobrino no estaba preparado para la obra todavía, ¿no? Que no lo iba a llevar en un viaje misionero. Y Bernabé se enojó. Imagínese, hermano. Y ahí perdió. Bernabé perdió la posibilidad de reemplazar a Pablo. Es que estas cosas son tan delicadas. Las cosas de Dios son muy delicadas, ¿no? Para un seguidor, la característica que tiene que sobresalir en un seguidor tiene que ser la obediencia. La obediencia y la fe en aquel que le está guiando. Si no hay esas cualidades, no puede llegar a ser líder, confiable. ¿Vio? Por eso hay que examinar bien. Gracias a Dios que nosotros no somos los que levantamos sucesores, sino que el que levanta sucesores es Dios. Porque Dios se lo hizo saber al apóstol Pablo, que el que lo iba a suceder a él no era ni Apolos ni Bernabé. ¿Vio? Fíjese. Qué triste, ¿no? Para Bernabé, un hombre grande ya, casi la edad de Pablo. Timoteo era joven a comparación de Bernabé, pero sin embargo Dios puso a él. Pero no porque fue joven y porque tenía más posibilidades de larga vida, sino porque este joven era un joven obediente a la voz de Dios, a la guía. La voz de Dios para este hombre era el apóstol Pablo. Todo lo que Pablo hablaba era de parte de Dios. Y Timoteo lo sabía bien. Y él obedecía. Pero eso parece que no lo entendía Bernabé y tampoco Apolos. No lo entendía eso. Y bueno, y ahí fracasó. En ese fracaso hay pérdida. Por eso se da cuenta lo que es ser fiel a lo que uno cree, fiel a aquel que conduce, ¿no? Porque aquel que conduce le demostró por medio de su conducta, por medio de su andar, le demostró su fidelidad. Aquel que le había encargado o encomendado la tarea. ¿Se da cuenta? Entonces aquel que le encomendó la tarea, ¿no? A Pablo, ¿quién fue? Dios. Usted lo puede leer ahí en Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Quién lo apartó? Dios. ¿No? Y él fue fiel, el apóstol Pablo. Y no podía sucederlo a él alguien que no fuera fiel. Pablo nunca desobedeció a Dios. Nunca desobedeció al Señor Jesucristo. No hay un registro en que Pablo haya desobedecido. Entonces, de ninguna manera podía ocupar el lugar de Pablo una persona que no era obediente a la fe, que no era obediente a la palabra. No, tenía que ser obediente. Hoy es muy difícil, hoy es muy difícil, pero no es imposible. El Señor conoce los corazones. Él sabe. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Timoteo fue elegido divinamente para ser el sucesor del apóstol Pablo. Él también llegó a ser apóstol para llevar la obra del evangelismo, porque él era evangelista. Él tenía que también cuidar la iglesia que Pablo había establecido, que Dios había establecido por medio del apóstol Pablo, porque la iglesia no era de Pablo, sino que era de Dios, y es de Dios. La iglesia no es mía, es del Señor. Él la compró con su preciosa sangre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre para que yo pudiera hoy, nosotros pudiéramos hoy ser parte de tu cuerpo, de tus miembros, de tus huesos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Entonces Pablo le dice, procura venir pronto a verme. Eso le dice Pablo a Timoteo. ¿No? Antes que yo me vaya al cielo, dice. Antes que yo me vaya arriba. Procura venir a mí. ¿No? Él quería ver a su sucesor. Él quería verlo, encontrarse con él. Seguramente darle algunos consejos. ¿Y por qué Pablo quería encontrarse con Timoteo? Él da algunas razones en los escritos que él dejó. Entonces, una de las razones que el apóstol da, dice que algunos de sus ministros habían vuelto atrás. Por esa razón, muchos se volvieron atrás. Imagínense estar con el apóstol Pablo y volverse atrás. Mirarlo como cualquier persona, al apóstol Pablo. Y era el hombre que Dios había escogido. Era el hombre que Dios había levantado. Seguramente el que le habrían echado en cara a estos hombres, ¿no?, lo que él hizo cuando estaba en el judaísmo. ¿Vio? Y así son a veces las personas, nos echan en cara lo que nosotros fuimos antes. Pero no echan de ver que Dios usó nuestra vida para alcanzar a mucha gente, para que mucha gente pudiera ser transformada por el poder del Evangelio. No echen de ver lo bueno, echen de ver lo malo. Lo que nosotros éramos en Adán, en vez de serlo, echar la vista de lo que nosotros somos en el Señor. Bueno, entonces fíjese, una de las razones era que muchos se volvieron atrás. Por ejemplo, en el versículo 10 de este capítulo 4 está Demas, ¿no? Demas significa popular, sabemos, ya lo hemos hablado a Demas, ¿no? Él fue popular. Este hombre se volvió atrás, buscando ser famoso, buscando ser reconocido en Tesalónica, porque dice que Demas se fue a Tesalónica, no se volvió al legalismo, y él quería ser popular con lo que Pablo le había enseñado. ¿Vio? Él no se fue al mundo a poner un negocio para ganar plata. No, él se volvió al legalismo para ser popular, porque él había entendido cosas, no cosas importantes que Pablo le había enseñado. Pero bueno, pero no era la voluntad de Dios que hiciera eso. Bueno, él se fue. Demas se fue. Porque dice, Demas me ha desamparado. Cuando me tenía que fortalecer Demas, yo estaba ahí en la cárcel, y cuando él me tenía que fortalecer, me tenía que animar, me tenía que sostener, él se mandó a mudar, se fue. Y bueno, y ahí él tuvo la pérdida de Demas, ¿vio? Él perdió la posibilidad de ser el sucesor de Pablo. No fue un hombre fiel Demas. ¿No? Bueno, gloria al nombre del Señor. Y también dice ahí el apóstol Pablo con respecto a Demas que él fue a Tesalónica. Bueno, Tesalónica significa victoria sobre la ley y sobre la falsedad. Eso sabemos eso. Y no todos los tesalonicenses son como Demas, porque Tesalónica fue una de las iglesias más importantes que el apóstol Pablo edificó, ¿no? Ellos no fueron carnales los tesalonicenses,
Ellos vencieron sobre, muchos de ellos, tuvieron victoria sobre la ley y la falsedad. Fueron un ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia fue un ejemplo. Una de las mejores iglesias en la que Pablo predicó, él escribió sobre esto, ¿no? Fue la iglesia, la carta a los tesalonicenses, fueron cartas muy gloriosas para poder leer. Fueron cartas muy hermosas que hacen relieve la vida de los tesalonicenses y la victoria que ellos tuvieron, ¿no? Después dice Pablo, cretenses, él se fue a Galacia, ¿vio? Cretenses, uno de los que estaba con él, con Pablo. Y Galacia significa necesitar leche, eso es lo que se necesita. Habla de niños en Cristo, de bebés en Cristo. Entonces, eso nosotros lo podemos leer en la carta a los Gálatas. Ellos fueron niños en la gracia, necesitaban cuidado, necesitaban justamente la mamá todavía, que los condujera, que los instruyera. La mamá de nosotros es la gracia, es el evangelio de la gracia, esa es nuestra mamá. Y los tesalonicenses necesitaban eso, los Gálatas, perdón, necesitaban eso. Y ahí estaba Cretense, se fue a Galacia, dice. Pero ahí estaban los judaizantes, que en este tiempo seguirían los legalistas, que le enseñaron que debían circuncidarse, ¿no?, para ser salvos, así como un yugo de esclavitud fue puesto sobre la cerviz de los Gálatas, porque ellos tenían que alcanzar la salvación por medio de las obras. ¿Cuáles eran las obras? Cumplir los mandamientos, ¿no? Nosotros no somos salvos por cumplir los mandamientos, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, ¿no? Los mandamientos se cumplen en nosotros cuando nosotros realmente creemos en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces no robamos, no mentimos, no fornicamos, no adulteramos, ¿no? Los 10 mandamientos se cumplen en nosotros por medio del Espíritu. Pero esos mandamientos se cumplen en nosotros para manifestar una vida de justicia, no para ser salvos, ¿no? Nosotros ya somos salvos, por eso podemos manifestar, ¿no?, o se pueden manifestar en nosotros los mandamientos, ¿no?, una vida de justicia para resaltar el señorío de Cristo en el hombre que ha creído en él. Bueno, Cretense no abandonó al apóstol Pablo. Y eso da a entender que él tuvo un crecimiento con respecto a la luz que nos da la palabra. Y tanto como usted va creciendo, mayor es la gracia. La gracia va en aumento. Eso depende cuando usted... ¿Cómo crece uno? Uno crece, ¿no?, a través del alimento. El alimento que nos permite crecer espiritualmente son las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Ese alimento tiene un nutriente que va permitiendo que la vida de Dios que está en nosotros vaya creciendo y se vaya transformando. Esa vida llega a ser un hombre espiritual. Y ese hombre espiritual es Cristo en nosotros. Bueno, esto es algo, algunos lo van a entender, otros no. Pero crecer en la gracia, por medio del alimento, por medio de la palabra. Este evangelio de la gracia Dios se lo reveló a Pablo, porque él no lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicó, él no lo aprendió de ningún hombre se lo enseñó, sino que él lo aprendió por revelación de Jesucristo. Ahora, él, una vez que lo aprendió, que lo recibió, él lo enseñó a la iglesia, especialmente a sus discípulos, para que ellos lo pudieran extender al evangelio que él predicó. Por eso Pablo dice, no hay ningún otro evangelio. El único evangelio que se tiene que predicar es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado a Pablo. Bueno,
encarnado, con el vivir humano de 30 años, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ese es el Evangelio que Pablo predicó y glorificado, por supuesto. Entonces nosotros vemos acá, en esta parte, que Cretense no abandonó al apóstol Pablo, ¿no? Esa es la evidencia que cuando uno se mantiene al lado de su pastor, esa es una evidencia de fidelidad, de obediencia, y es una evidencia de que Cristo está creciendo en uno. Muchos abandonan a sus pastores, se van de sus iglesias y ponen otra iglesia por ahí. ¿Vio? Ese es un error que cometen. Pero no solamente que cometen un error, sino que es una pérdida que van a tener en su herencia, por no haber manifestado esa fidelidad y esa obediencia que se tiene que manifestar en aquellos que son siervos de Dios. Lo que tiene que aprender, o la señal de que uno es siervo de Dios, que su iglesia no nació de una división. Su iglesia no nació de una división, sino que su iglesia nació a causa de que uno fue enviado a establecerlo. Como hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enviaba a aquellos que iban a establecer las iglesias en diferentes lugares. Pero ¿cuántas iglesias se han multiplicado? Pero eso es a causa de la división que hubo. Iglesias por todos lados, de hermanos que no supieron estar sujetos en obediencia a sus pastores, a aquellos siervos que Dios les levantó. No, ellos se enojaron y aprendieron un poco como Demas. ¿No? Quisieron ser populares, quisieron hacer lo que ellos quisieron, ¿no? Y hoy tienen iglesias. ¿Quién los puso? ¿Quién los envió? Por eso terminan fracasando siempre. Siempre están dividiéndose en la iglesia. Y hay hermanos, muchos hermanos que son más fieles, aquellos que son puestos por sí mismos que aquellos que Dios levanta. Porque los que Dios levanta, ellos predican la verdad. Ellos no predican para agradar a la carne, sino ellos predican para agradar a Dios. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahora, fíjese, Cretense, él había alcanzado luz en el Evangelio. Y él crecía en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Y está bien decir a un hermano que va alcanzando este conocimiento, que va alcanzando este desarrollo, está bien decirle que Dios te bendiga. Pero si un hermano vuelve atrás para seguir una doctrina diferente a la que Pablo enseñó, si un hermano vuelve atrás para ponerse por sí mismo, ¿no? Y no es que fue enviado a colocar ninguna iglesia, sino que él por su cuenta la puso, no le podemos decir a él que Dios te bendiga, porque él estableció todo en base a la infidelidad. No fue fiel. Lo que él habla es verdadero, ¿no? Es verdad, pero habla solamente la palabra. Pero el Espíritu no lo acompaña. No hay transformación de vidas ahí. Porque el Espíritu no lo acompaña. ¿Por qué? Porque él no fue fiel. No fue fiel a Dios, no fue fiel a la palabra. ¿Usted lo vio al apóstol Pablo dividirse de Cristo para establecerse él mismo? Nunca. Él nunca se independizó del Señor. Y eso que él tenía, el Señor lo llevaba por caminos de dureza, de sufrimiento, ¿no? Él fue apedrado, 2 veces creo que fue apedrado el apóstol Pablo. Él tuvo que escapar de la persecución por el muro de Jerusalén. Tuvo que escapar porque lo querían agarrar para matarlo. Pero él se mantuvo fiel al Señor. Lo que el Señor le enseñaba, él lo decía. Mire lo que decía ahí en Gálatas. En Gálatas él decía en el capítulo 1, creo que es. Disculpe que a veces tardo un poquito, porque son versículos que vienen a mi cabeza y no los tengo anotados, pero así es el Espíritu. No, nosotros no usamos el Espíritu nos usa a nosotros. Y dice Pablo, que si él predicara, Pablo, apóstol de Jesucristo,
Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo, y por Dios el Padre, no, que Jesucristo resucitó de los muertos. Alabado sea el Señor. Y en el 12 dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pero hay un versículo que dice, porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta, hermano amado? Entonces, fíjese que no le podemos decir Dios te bendiga a cualquiera. Hay hermanos que abandonan la iglesia, se van al mundo, ¿no? Y nosotros lo encontramos por la calle, que Dios te bendiga, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando la bendición a una persona que le dio la espalda a Dios. Le estamos dando la bendición a una persona que es infiel. No, nosotros tenemos que bendecir a aquellos que tratan, ¿no? Que se esfuerzan, que la luchan todos los días, ¿no? Que muestran su fidelidad a la enseñanza, a la palabra, y que a veces no lo pueden alcanzar. Entonces Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. Pero aquellos que se vuelven atrás para seguir una doctrina de error, entonces no podemos decirle Dios te bendiga. Ahora fíjese que Timoteo, él estaba creciendo en la gracia, ¿no? Y también cretenses. Él fue a Galacia para sacar a los niños en Cristo de su niñez. Ellos para que dejaran los juguetes espirituales, los juegos de dados, ¿vio? Dejaran eso. Y si ellos se tenían que levantar sobre el privilegio, ¿no? Que la gracia maravillosa le estaba dando a ellos. Ellos tenían que levantarse en victoria, los hermanos de Gálatas. Entonces, ¿cuál era el sentir que tenía Cretenses para con los Gálatas? Que ellos crecieran en todas las cosas, que crecieran en Cristo, que aprendieran la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios. Y después estaba Tito a Dalmacia, él fue llevado a Dalmacia. Este Tito tampoco abandonó a Pablo, pero no fue elegido como sucesor de Pablo. Tito significa honorable. Y siempre fue de acuerdo a su nombre, fue un hombre honorable, ¿no? Él probó ser fiel al apóstol Pablo. Él fue uno de los pocos que estaban en orden con Dios, Tito. Tito no desamparó a Pablo, aunque él fue dejado en Creta, con el fin de poner orden ahí en Creta, ¿no? En lo que se refería a esa asamblea. Ahí en Tito 1.5, lo puede leer usted. Evidentemente que desde allí, desde Dalmacia, que significa túnica sacerdotal, que esto da a entender que la asamblea prestaba mucha adoración al Señor. Y eso está bien. Desde entonces dice, Lucas solamente quedó conmigo, dice el apóstol Pablo. Lucas significa luz. Y solamente Lucas quedó conmigo, ¿no? Y eso es lo que tiene que permanecer siempre, la luz del Evangelio, ¿no? Siempre permanece con nosotros. Y él no podía quedar en total oscuridad, el apóstol Pablo, sino que Lucas quedó con Pablo. Alabado sea el Señor. La luz quedó con Pablo. Gloria a Dios. Porque él estaba en Roma, estaba en la cárcel más profunda en Roma, en total oscuridad, pero estaba Lucas ahí, estaba la luz. Gloria al nombre del Señor. Pablo nunca perdió la brillante luz en su rostro, nunca perdió la visión de la luz que era Jesucristo, nunca lo perdió. Aunque él estaba físicamente en la oscuridad más profunda, él era iluminado en medio de esa oscuridad
eran iluminados por la luz del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el mensaje. Este mensaje es un mensaje de luz. En el mensaje mismo está la luz. En el Evangelio mismo está la luz. ¿No? La luz de Cristo está en la palabra que le dio a Pablo. Y todo lo que prestan atención a la luz se van a completar en Cristo, se van a complementar con Cristo, se van a encontrar con Cristo. Cristo siempre nos alumbra a nosotros en los momentos de oscuridad, ¿no? En los momentos donde nuestra mente y donde nuestra alma está en la oscuridad y está el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo tenemos que creer y lo tenemos que experimentar en cada situación que a nosotros nos toca pasar. Y Lucas, conforme al nombre que él tiene, que significa luz, está iluminando a Pablo. Y por eso él va a recibir su recompensa, porque él no abandonó a Pablo. Lucas no lo abandonó y él va a recibir su recompensa, pero la recompensa de él no era ser sucesor de Pablo. ¿Pero qué va a recibir? Una corona de justicia, que no solo Dios me ha prometido a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y después le dice, toma a Marcos y tráele contigo. Marcos significa aquel resplandeciente. Y cuando él salió con Bernabé, Marco, y con el Saulo, muchos años antes, él encontró que la vida evangélica era muy dura, cuando él era joven, Juan Marcos. Y ahí estuvo la pérdida de ser sucesor de Pablo. Él encontró que el evangelio era muy duro, que era muy demandante. Y así pasa, hermano. Por cada paso atrás que damos, nosotros, o al costado, es una pérdida que tenemos, o en este presente o en el porvenir. No es gratis volverse atrás, no es gratis caer en una desobediencia, no es gratis, tiene sus consecuencias, tiene su precio. Por eso la fidelidad, ¿no? Por eso ser sostén de aquellos siervos que Dios pone para que nos conduzcan a toda verdad y a toda justicia, eso tiene recompensa. Tiene recompensa. Y la Biblia lo demuestra. ¿Vio? Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, dice, en Hechos 15:39. Después de ahí no se volvió a mencionar a Bernabé. No había guiado, pregunta, ¿no había guiado el Espíritu Santo a Pablo a escribir a los Corintios acerca de eso? En 1 Corintios 9:6. Después ellos vieron su equivocación y se humillaron delante del Señor, cosa que hizo que los recibiera otra vez en comunión. ¿Vio? Esto de volver a la comunión con los hermanos que se equivocan o que erran, ellos tienen que reconocer que se equivocaron. Nosotros enseguida les tendemos la mano, ¿no? Y ellos nunca se arrepienten. Y los recibimos y los ponemos en las primeras sillas en las congregaciones y les damos los púlpitos. Yo soy culpable, yo he cometido ese error. Pero nunca se arrepienten, nunca dicen, perdóneme, pastor, me equivoqué. Erré, perdóneme, hermano, me equivoqué. ¿No? Pero qué lindo cuando uno se encuentra con un hermano que se equivocó y dice, perdóneme, hermano, ahora entiendo que me equivoqué, que erré. ¿Vio? Qué hermoso es eso. Pablo, Bernabé y Juan Marcos lo hicieron. Ellos reconocieron su error, su equivocación, y ellos se humillaron, porque reconocer el error es humillarse. No es fácil humillarse. ¿Quién no quiere humillarse? La carne no quiere humillarse. La carne es orgullosa, es vanagloriosa. La carne no le interesa nada más que a ella misma.
Y muchos vuelven con la carne, ¿no? Y no con un espíritu quebrantado. Y encima que vuelven con el orgullo de la carne, ¿no? Con la desobediencia de la carne, quieren que lo reconozcamos, ¿no? Para que enseñen a la iglesia, ¿no? El camino de la verdad. Bueno, que el Señor tenga misericordia. Y entonces Pablo le dice, tráemelo a Juan Marcos, porque me es necesario para el ministerio. ¿Vio? Entonces dice el apóstol Pablo, y eso le resultó humillante, que él rehusara obedecer cuando salió con Pablo, pero aprendió la lección. Bernabé, ¿no? Luego agradó a Dios que escribiera la vida de servidumbre de Jesucristo, es decir, el Evangelio de San Marcos. Fíjese, este San Marco, o este Marco, Juan Marco, es el mismo que escribió el Evangelio de San Marcos allá, en los 4 evangelios. San Marcos, era el mismo hombre. Él llegó a ser diácono, un diácono subalterno. Aquellos que aprendieron la palabra, llegó a ser calificado para escribir gráficamente la carrera servil de nuestro Señor. Humillado, pues, para que Él exaltase, ¿no? O que exaltase cuando fuera tiempo. La humillación es algo que uno tiene que vivir en la humillación. Tiene que ser humilde siempre. Pablo lo dice en la carta a los Colosenses. Pablo dice, no teniendo alto concepto de sí mismo, sino que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, ¿no? Tenemos que, con humildad. La humildad de pensamiento, eso le agrada al Señor, ¿no? Siempre tenemos que considerar que el otro es superior a mí mismo. El otro es superior. Mi hermano es superior a mí. Mi hermana es superior a mí. Y entonces yo lo escucho, lo atiendo. Estoy dispuesto en mi corazón a aprender de esa persona, sabiendo que Dios puede usar a cualquiera, a quien Él quiera, y no ponerse orgulloso y decir yo soy el ministro, no, yo soy el gran apóstol, yo soy el siervo de Dios. Somos siervos de Dios, ¿no? Pero tenemos que tener una mente que nos lleve a nosotros a ser imitador de Cristo, de Pablo y de Timoteo. Creo que por hoy voy a dejar hasta acá, hermanos, ya pasó la hora, o está pasando. Doy gracias al Señor por todos los hermanos que están conectados. Es maravilloso poder aprender, ¿no? Que puede haber pérdida. Usted sea obediente, mire, si usted no va, dice yo no perdí nada, déjeme decirle que cuando usted vaya delante del tribunal de Cristo se va a dar cuenta de lo que usted perdió por no mantenerse fiel, por no mantenerse fiel al Señor, a su palabra. Y ahí entra el pastor también, por no mantenerse fiel a aquel hombre que Dios le puso. La infidelidad es algo que no corresponde. Eso no va a recibir recompensa delante del tribunal de Cristo. Por eso, para ser fiel, uno tiene que tener una mente humilde, estar dispuesto a aprender siempre, estar dispuesto siempre, ¿no? Ver los privilegios que el Evangelio de la Gracia nos da. Doy gracias al Señor. Le bendigo, hermano, hermana, al pastor Nicolás Blanco, a su mamá, que el Señor bendiga grandemente, a la hermana Andrea Soler, a todos los hermanos que el Señor bendiga grandemente. Hermana, hay muchos que nos salen por los mensajes que mandan, porque es corto pero bueno, gloria en nombre del Señor. Denle el like a esta prédica y compartan con sus amistades, hermanos. Compártanlo. Es una palabra muy hermosa. El Señor sea bendito, el Señor sea glorificado. Oren por nosotros, por mi esposa, por mi vida.
el Señor prepare a la iglesia para este fin de semana. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que han escuchado tu palabra. Dale claridad, dale luz, entendimiento para que ellos puedan, Señor, creer y puedan entenderla. Que se puedan gozar contigo, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el Dios de amor y de misericordia, que en ti no hay maldad, que en ti no hay muerte, sino que hay vida, mucha vida. Gracias, Señor, por la esperanza dada a nosotros por el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Bendice grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a las 11 de la mañana voy a estar en la radio La Predicadora. Ahora está predicándole el pastor Nicolás Blanco, seguramente ahí en La Predicadora, o va a estar. El Señor le bendiga grandemente a su siervo. Y bueno, hermanos, nos estamos encontrando en la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía. Amén, hermanos. Dios le bendiga.